Crónica, divulgación científica e investigación periodística. ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene hoy con un capítulo distinto, pero tremendamente interesante. Este libro que tengo acá en nuestro escritorio y set de trabajo lleva por título No quería parecerme a ti. Un texto que habla sobre cómo es vivir con una madre con esquizofrenia. Su autora, la colega Amanda Martón, conversa hoy con nosotros. Amanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Encantada, por favor. Oye, Amanda, bueno, me gustaría partir por la génesis de este libro. ¿Por qué decidiste contar tu historia, algo que me imagino es tan íntimo y a ratos en el proceso de vida difícil y doloroso, dejarlo plasmado en estas páginas? ¿Cuál es el motor detrás de todo esto? Fíjate que es curioso, yo no quería escribir este libro. El libro se llama No quería parecerme a ti, yo no quería escribirlo en un comienzo. Pero cuando tenía 20 años me enteré de que por ser hija de mi mamá podría llegar a tener esquizofrenia y me puse a investigar más sobre el tema. Pero me puse a investigarlo desde una vereda más personal, utilizando por supuesto herramientas periodísticas que en ese momento ya manejaba, estaba a punto de titularme en la universidad. Pero netamente personal, mi búsqueda era tratar de entender qué cosas podrían pasar conmigo, qué cosas le habían ocurrido a mi madre, etc. Y a algunas personas cercanas, muy pocas, les había comentado sobre eso. Y después en la vida profesional, en algunos talleres de escritura, algunos cursos que había tomado, siempre había el afán de escritura, muchas veces se decía de autoficción o de no ficción, pero literatura del yo. Y yo siempre decía que quería escribir de lo que es ser migrante o quizás otros temas. Por el hecho de que tú eres chileno-brasilera. Exacto, por ser de una familia que tiene muchos migrantes, familia exiliada, ¿cierto? Los nietos del exilio en este caso. Y siempre quise escribir desde otros lugares, otros temas. Y las personas que me conocían, como Patricio de la Paz, que acaba de ganar el premio de la Municipalidad de Santiago de Literatura por su libro El Viaje, o Cristian Alarcón, que es el director de Anfibia, me decían, ¿por qué no escribes sobre tu historia? ¿Por qué no dejas de lado el aspecto de migración, que ya todos están hablando, y te metes más en temas de salud mental? Y yo huí durante mucho tiempo de escribir sobre eso, porque me parecía tremendamente complejo, sobre todo complejo entrevistar a mis papás para entender qué había ocurrido en su historia personal, hasta que la editorial me invitó a escribir un libro con ellos. También en un principio pensábamos en otros temas, feminismos, otras historias de no ficción, historias de migración, etc. Y mi editor leyó una pequeña crónica que había escrito sobre esquizofrenia y me dijo, este es el libro que tienes que escribir, ve si lo aceptas o no. Y a esa altura yo ya tenía 29 años, entonces ya venía 9 años investigando sobre el tema. Conversé con mis padres y ellos aceptaron participar, entonces dije ya, con el visto bueno de ellos, entonces voy a dar pie a esta investigación y así empieza la historia del libro. Arranca este proceso que ha marcado sin duda tu vida y la de toda tu familia para poder entendernos qué significa en la práctica vivir con esquizofrenia, tanto para quien la padece como quienes están en su entorno más inmediato. Uy, esa es una pregunta quizás muy amplia. Creo que va a depender de distintos momentos de la vida y va a depender del estado en que se encuentre la persona con esquizofrenia y también del nivel de información que tengamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando hablé por primera vez de este tema con mi padre, que siempre había huido de cualquier pregunta sobre esto, ¿Se convirtió en una especie de tabú? era 100% un tabú en mi casa. No se hablaba la palabra esquizofrenia, no se habló de la palabra esquizofrenia hasta el momento en que yo decidí escribir el libro. Wow. O sea, se hablaba de una enfermedad, se hablaba de la necesidad de tomar remedios, de acudir al psiquiatra, de estar pendiente de las acciones de mi mamá. Se hablaba y no se hablaba al mismo tiempo, ¿se entiende? Había un manto sobre el tema. Yo me imagino que al no ponerle nombre también se convierte en una situación algo fantasmagórica, digamos. Claro, y fantasmagórica y al mismo tiempo como un tema prohibido, Claro. ¿cierto? Yo creo que todas las familias tenemos algunos temas que todos saben que existen, pero nadie quiere profundizar sobre eso. Y eso es lo peor que puede ocurrir, porque crea un monstruo muchas veces mucho más grande de lo que realmente es. Pero la primera vez que hablé con mi papá sobre esquizofrenia, él me dijo, es un huracán que te devasta la vida y que no sé qué, desde una postura muy negativa. La segunda vez que hablé con él, él ya dijo, no, es algo muy complejo, pero si tenemos las herramientas lo podemos hacer bien.
Y así sucesivamente. Con mi mamá lo mismo. La primera vez que hablé con ella sobre esquizofrenia, ella me dijo, es una enfermedad que te marca y las personas ya no te miran igual. Pero la segunda vez ella dijo, es una enfermedad y no debiera ser más que eso. Y conmigo pasó lo mismo. Yo al principio también miraba la esquizofrenia como un diagnóstico, como una carga familiar, como cosas muy negativas. Y poco a poco investigando más sobre el tema, conociendo también más realidades, no solamente de mi familia, como de otras familias, me fui dando cuenta de que es posible hablar de esto, obviamente sin quitarle la carga negativa que puede existir y que tiene sus elementos complejos, pero también quitándole todo el tabú que hay detrás y que muchas veces los tabúes crean monstruos mucho más grandes. Entonces, va a depender mucho del momento en que nos hablemos. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo puedo decir que en algún momento hablar de esquizofrenia era hablar de una mujer que tenía algunas alucinaciones, ¿cierto? O escuchaba voces. Pero actualmente mi mamá ya no tiene ese tipo de comportamiento, que es lo que los doctores dicen los síntomas, entre comillas, positivos de la esquizofrenia, que es el escuchar voces. Hoy mi mamá tiene más desarrollados los aspectos, entre comillas, negativos de la esquizofrenia, como se dice en la literatura médica, que es retraerse mucho más, estar mucho más encerrada, estar más en la casa, que son cosas que también son comunes con personas que tienen otros cuadros psicológicos o psiquiátricos, como la depresión Correcto. y tantos otros. Entonces, hablar de esquizofrenia es algo muy amplio y que por eso yo creo que se necesitaría miles de libros sobre la esquizofrenia, no solamente uno como este. Entiendo, Amanda, lo que ha ocurrido con tu texto, que es una crónica vivencial, ¿no? Y también es un proceso de investigación. Ha dado cuenta del espacio vacío que existe en la sociedad para hablar de enfermedades mentales, para hablar de esquizofrenia, para hablar de salud mental, por el simple hecho de que lo publicaste, la gente lo empezó a leer y te empezaron a llegar cientos de mensajes de gente que está viviendo un trance similar. Es decir, no hay válvulas de escape, no hay lugares para conversar, para dialogar de aquello, y el libro se ha convertido casualmente, no sé si fue algo intencional, también en un lugar para generar una comunidad de apoyo y de conversación sobre la esquizofrenia. Te diría que no era el objetivo del libro. Yo confío mucho en lo que dice Juan Villoro, que uno cuando escribe un libro no escribe porque sabe de las cosas, sino porque quiere saber de las cosas. Yo confío mucho en esa frase y creo que la apliqué mucho en el libro. De hecho, se nota, quien lo lea se dará cuenta de que al principio hablo desde mucho desconocimiento y poco a poco eso va agarrando otras miradas, otros vínculos, otras formas de ver la esquizofrenia desde distintos lugares. Entonces, te puedo decir que no tenía el objetivo de convertir mi libro en un lugar seguro o de convertirme en una experta en esquizofrenia. No tengo ese afán. Sí quería contar esta historia, sentía que era necesario contarla, sentía que había que sacarla del closet. Pero claro, tal como dices tú, una vez que salió publicada, mucha gente me empezó a escribir a mi correo profesional, a mis redes sociales, en espacios distintos, para comentarme, yo también tengo una mamá con esquizofrenia, o tengo un papá, o tengo una hermana, o una hija, y así un largo etcétera. Y me contaban sus historias personales. Y por un lado eso ha sido hermoso porque es muy lindo cuando uno conoce a otras personas con una realidad similar a la tuya y dices, no estoy sola, ¿no? Creo que el movimiento feminista en su momento con el Me Too fue uno de los lugares o momentos que posicionó esa idea de comunidad, de esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentir empatía y conectarnos con los otros. Con el libro pasó algo similar y es lindo, pero al mismo tiempo esas personas, la mayoría de ellas me decía, es la primera vez que converso con alguien sobre esto, o nunca me había atrevido a conversarlo con alguien, o es la primera vez que leo algo sobre esquizofrenia, etcétera. Y eso habla de que las personas están muy solitarias, muy solas para lidiar con este proceso, ya sean personales o familiares. Y si están solas y no sienten apoyo, ¿cómo podemos avanzar como sociedad, no? Estamos hablando de cuidadores que no tienen respaldo, estamos hablando de hijos que no saben cómo lidiar con sus papás, estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia y que quizás no sabían cómo se podía trabajar el tema y así un largo etcétera. Entonces, me parece que sí faltan políticas públicas, falta un conocimiento mayor y sobre todo, ojalá erradicar todos los
tabúes y estereotipos que hay en torno a la esquizofrenia, porque eso solo hace daño a las personas con esquizofrenia y a sus respectivas familias. ¿Qué sabemos y qué no sabemos como sociedad sobre la esquizofrenia? Uf, mucho. Es muy curioso porque la palabra esquizofrenia se escucha bastante, ¿cierto? Claro. O sea, escuchamos de repente, no sé, pasa una situación tremendamente rara y alguien dice, ¡uy, qué esquizofrénico esto! Claro. O la economía está esquizofrénica, o determinada situación en el mundo es esquizofrénico, o para tratar mal a alguien, aludir a que tiene poca razón o razonamiento, decir que es un lunático, en lugar de decir lunático, decimos esquizofrénico o esquizofrénica. Convertimos la palabra en un adjetivo. Entonces, y lo hacemos porque sabemos que eso tiene que ver con estar fuera de la razón, estar desconectado de la realidad, algo que causa algún tipo de extrañeza. Entonces, ¿hay algún grado de conocimiento sobre la esquizofrenia en ese sentido? Esa desconexión con la realidad es real en una persona que padece esquizofrenia, pero no siempre es real. Es decir, una persona con esquizofrenia no va a estar desconectada de la realidad en el 100% de los momentos de su vida. Son ciclos, son periodos, son etapas. Exacto, hay momentos, hay brotes, como se dice en la literatura médica, lo cual no quiere decir que la persona siempre va a estar así. Hay lucidez también, es decir, es más, hay mucha lucidez a lo largo de la vida. Entonces, siento que sabemos algo de la esquizofrenia, pero no sabemos el nivel de complejidad. Muchas personas, por ejemplo, me preguntaban sobre los brotes de mi mamá y yo decía, ya, ok, los brotes son característicos de la enfermedad y son tremendamente dolorosos para quienes vivimos con eso, ya sean la familia o la persona misma, estar con esa desconexión de la realidad. Pero mi mamá no se resume a sus brotes. Y su esquizofrenia tampoco se resume a los brotes. Como te decía hoy, por ejemplo, mi mamá ya lleva más de 10 años sin tener ningún brote psicótico, pero eso no quiere decir que no sufra de esquizofrenia y está muy encerrada en la casa y a mí me preocupa mucho su soledad. Y la soledad que es un problema común a otras enfermedades. Entonces, eso no se sabe de esquizofrenia y no se habla de eso. Tampoco se habla de la variedad de posibilidades que hay en una persona con esquizofrenia. Hay personas con esquizofrenia que son madres, hay personas que no, hay personas que trabajan, otras que no, hay personas que logran desarrollar su vida, hay otras que no. Hay un largo etcétera. Entonces, siento que si vamos a tratar de entender la esquizofrenia, tenemos que tratar de entender la humanidad. Y en ese sentido hay muchísimas posibilidades. Hay mucha ignorancia, efectivamente se ocupa como un adjetivo o de plano una forma de burlarse o de denostar a alguien. En esa incomprensión o desconexión con la realidad de la esquizofrenia, los datos son apabullantes. 24 millones de personas en el mundo tienen esquizofrenia según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población mundial. De hecho, Perdón que te corrija, pero ese dato la Organización Mundial de la Salud lo corrigió hace algunos años. ¿es un dato antiguo? Sí, de hecho hoy por hoy ya no se dice que 1% de la población mundial, sino 1 de cada 300 personas. 1 de cada 300 personas tiene hoy esquizofrenia en el mundo. Sí, pero lo que sí es 1% es la probabilidad de cualquier ser humano de desarrollar esquizofrenia, salvo las personas que tienen algún agravante, como era mi caso, al tener una mamá con esquizofrenia. Sí. Hablemos un poquito de eso, el hecho de que da la sensación que puede ser hereditario el padecer esquizofrenia. ¿Qué tanto ha marcado tu vida ese fantasma, ¿no? El hecho de que, me imagino, desde muy pequeña, eso estaba rondando en la conversación o en un potencial diagnóstico. ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Existe ese traspaso hereditario de la esquizofrenia? Es complejo porque después de mucho investigar y investigando con psiquiatras, psicólogos, literatura médica, literatura alternativa, en fin, todos coinciden en que no se sabe la causa de la esquizofrenia, no tiene una sola causa. El origen es un enigma. Es un enigma. Hasta hoy, bueno, también tenemos que considerar que la psiquiatría existe hace un poquito más de 100 años, tampoco es tanto, pero hasta hoy no se sabe cuál es la causa de la esquizofrenia. Y lo que sí se ha dicho es que hay factores que pueden desencadenar la esquizofrenia en un ser humano. Perfecto. Entonces, si todos nosotros, independiente de si tenemos familia o no con esquizofrenia, tenemos 1% de posibilidades reales de desarrollar esa enfermedad, que es más que muchas otras afecciones a la salud,
Es 1%, ¿por qué? Porque la esquizofrenia puede ser desarrollada por violencia intrafamiliar, puede ser ocasionada por un accidente, por situaciones de pobreza, por duelo, por un proceso migratorio, por Mira. una ruptura amorosa, por una violencia obstétrica y así un largo etcétera. Entonces, cuando uno se pone a ver eso, dice, bueno, entonces la vida misma en cualquier momento te puede causar esquizofrenia, como cuando uno come ciertas cosas y dice, chuta, con cualquier cosa puedo sufrir algún tipo de cáncer, Correcto. ¿cierto? Acá pasa un poco lo mismo. O Lo sea, que nadie sí- está libre en la práctica. No, o sea, creer que una persona está libre de desarrollar ese diagnóstico es un error fatal. Mira. Por lo mismo, yo creo que es tan importante manejar el conocimiento de ese diagnóstico, como de cualquier otro de salud mental. Pero lo que sí hay un consenso es que algunas situaciones o personas pueden tener un elemento que la hagan más propensa a desarrollar la esquizofrenia, como ser hijo o hija de alguien con esta enfermedad. En mi caso, solamente mi mamá tiene esquizofrenia, no mi papá. Y yo entonces, por ser hija de mi mamá, tenía la posibilidad de un 13% de desarrollar. Ya no es el 1% para mí, era el 13%. Pero, y ahí es como la curiosidad médica y el misterio que hay, que los doctores dicen que si después de los 30 años o hasta los 30 años no has tenido un brote psicótico, tu probabilidad baja al mismo nivel del resto de la población. Mira. Y hoy tengo 31, entonces en teoría yo hoy tengo el mismo riesgo de desarrollar esquizofrenia que tú. Exacto. Sí. Oye, es que es impresionante la cantidad de poca información que uno maneja al respecto y como bien dice, nadie está libre, lo que convierte esta conversación en algo fundamental. Ahora, me gustaría saber qué factores influyen al momento de que una persona pueda experimentar el primer brote psicótico, cómo evoluciona aquel luego de que se manifiesta. Bueno, tiene que ver con otro de los tabúes de la esquizofrenia. Y en ese sentido, yo soy un amante del cine y de la literatura, pero lamentablemente el cine y la literatura le hicieron como un poco de daño quizás a la percepción colectiva de lo que es un brote psicótico. Se ha estigmatizado. Se ha estigmatizado en el sentido que siempre se cree que va a ser necesariamente un episodio violento o que va a ser un episodio en que la persona está totalmente desconectada de la realidad, que se empieza, no sé, a gritar y a actuar de ciertas maneras. Claro, y puede ser así. Una persona que se desquició, digamos. Claro. Perdió totalmente el control de sí mismo. Puede ser así, no voy a decir que no, porque sí puede ser así y existen algunos relatos de brotes psicóticos también violentos, puede ser, pero muchos brotes psicóticos no son ni siquiera perceptibles para las personas a su alrededor. Mira. En el caso de mi mamá, por ejemplo, su primer brote psicótico, nadie de la familia identificó que eso era un brote psicótico. Por ejemplo, ella tuvo su primer brote cuando estaba embarazada de mí y consistía en un nivel de celopatía muy grande hacia mi papá. Y todo el mundo decía que eso era parte de las hormonas del embarazo, o que cómo se le ocurría, le pasaba porque estaba mucho tiempo en la casa, porque en ese momento había dejado de trabajar para seguir con su maternidad. Nadie creía que lo que le estaba ocurriendo era un brote psicótico. Entonces se tardaron mucho tiempo en llevarla a un hospital. Y el haberse tardado hizo con que ella viviera otros episodios psicóticos en los que hay mucha actividad cerebral y poco a poco el cerebro se va dañando. Y sin ningún tratamiento. Y sin ningún tratamiento, pero porque nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y de resto seguía siendo la misma mujer de siempre, era una mujer cariñosa, es una mujer inteligente y así un largo etcétera. Entonces, es muy complejo identificar un primer brote. Generalmente los doctores dicen que cuando ya llega al punto en que la familia o los amigos llevan a la persona al hospital es porque realmente el brote fue algo muy evidente como ocurre en el cine, en la literatura, Claro. en el espectáculo. Pero no necesariamente ese va a ser el primer brote. Es muy probable que ya hayan ocurrido otros y que nadie se había dado cuenta. Mira. Claro, y finalmente siempre el diagnóstico termina siendo tardío. Claro. Ahora, lo mencionaste, pero me quiero detener ahí. ¿Cuánto han impactado los estereotipos, ya decíamos, del cine, pero también la televisión, en general los medios de comunicación masivos en torno a estigmatizar la esquizofrenia?
Yo creo que pasa acá lo mismo que pasa con cualquier otro tabú que se genere en torno a alguna situación particular. Es decir, cuando uno crece escuchando muchas cosas repetitivas sobre una misma situación, tiende a creer que eso es verdad. A mí me encanta la escritora Chimamanda Ngozi, la nigeriana. Ella tiene una frase que es fascinante que dice, el problema de los estereotipos no es que sean falsos, pero sí reducen la realidad a algo muy chico. O sea, Claro, a hay una algún caricatura. grado de realidad en los estereotipos, pero no son esos solamente, ¿cierto? Y creo que con la esquizofrenia pasa eso, que se dice que es una enfermedad peligrosa, que las personas pueden quedar inhabilitadas, que hay una desconexión con la realidad, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, sí, pero no se dice que puede ser tratada, que muchas personas con esquizofrenia son tremendamente talentosas, que sí pueden trabajar y ejercer su vida, etcétera. Entonces, lo que termina ocurriendo muchas veces es que las personas con esquizofrenia se autolimitan porque reciben el diagnóstico o son limitadas por sus propias familias porque recibieron ese diagnóstico. Y se marginan finalmente. Se marginan finalmente. Por ejemplo, mi papá, que es un mea culpa que él hace en el libro, él no quería que mi mamá volviera a trabajar después de sus episodios porque tenía mucho miedo de qué iba a ocurrir con ella en el trabajo, si el trabajo iba a ser un espacio estresante para ella. Y ese es un error, porque ella podría haber trabajado, quizás no en los mismos lugares en que se desempeñaba antes, pero sí podría haber trabajado. Existen muchas personas con esquizofrenia que trabajan. Entonces, él minimizó sus capacidades. Pasa mucho también, yo pienso, por ejemplo, cuando las personas se ponen mayores y que los hijos, por ejemplo, dicen, solamente porque el papá o la mamá no logra hacer rápidamente la cama, dicen, deja que te la hago yo. Claro. Ese es un error, ¿no? Estamos minimizando a la persona y sus capacidades solo porque no la puede hacer como lo hacemos nosotros. Con la esquizofrenia pasa algo así. Es más, bueno. Se parece a cuando se infantiliza a los adultos mayores, ¿no? Claro, cuando se infantiliza a las personas mayores o cuando se dice, por ejemplo, que las niñas no pueden realizar Ciertas tareas. labores de STEM y así sucesivamente. Pero es tan misteriosa la esquizofrenia y tan fascinante de ser estudiada al mismo tiempo que hace algunos años en países como Corea del Sur y Japón tomaron la decisión de cambiarle el nombre a la esquizofrenia. A ver qué es lo que ocurre si ponemos al mismo trastorno otro nombre. Por ejemplo. Y yo no voy a saber pronunciar el nombre, pero era como trastorno de personalidad de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Tiene un nombre en japonés y en coreano. Hicieron eso en Japón y en Corea del Sur. Entonces, en lugar de decir a la persona que había manifestado exactamente las mismas cosas que una persona con esquizofrenia, porque en estricto rigor era esquizofrenia, pero en lugar de decirle que lo que tenía era esquizofrenia, le decían, tienes este trastorno de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, que consiste en bla, bla, bla. Y los estudios años posteriores mostraron que todas las personas o gran parte de las personas que fueron identificadas como con ese trastorno adherieron bien al tratamiento, lograron conversarlo con sus familias, no tuvieron tabúes. Y eso habla de la palabra. O sea, la esquizofrenia como palabra ya es una palabra que está generando un daño. Si solamente la palabra puede generar, o sea, cambiarle la palabra puede transformar la realidad, bueno, ojalá Chile también lo haga. Mira, qué increíble. O sea, en el fondo, el solo hecho de haber cambiado el concepto dejó de lado el estigma, el prejuicio y todo el daño que puede generar en el enfermo y su entorno. El solo hecho de que le digan, usted tiene esquizofrenia. Exactamente, sí. Mira. Ahí me respondiste claramente cómo han impactado los medios de comunicación de masa, el cine, respecto de este tema. Hay un pasaje del libro donde tú dices que tu madre, que nació en 1964, hoy está en un proceso de sobrevida. ¿Cuál es la esperanza de vida de alguien que padece esquizofrenia? Bueno, esa parte fue muy triste. Yo digo en el libro que muchas conversaciones que he tenido con mi mamá han sido sobre la muerte, que yo particularmente no dejo ir fácilmente a las personas que amo, me cuesta despedirme, creo que hay un grado de inmaturidad o de ser muy niña en ese sentido todavía. Y claro, yo creo que el mayor temor que tenemos gran parte de los hijos es ver partir tempranamente nuestros papás. Creo que eso es. Bueno, hasta el momento en que seamos papás nosotros mismos y nuestro gran temor va a ser que nuestros hijos se mueran temprano o antes de nosotros, ¿cierto? Y una de las cosas que descubrí leyendo
investigaciones, realizando entrevistas, es justamente que las personas con esquizofrenia tienen una esperanza de vida más baja que el resto de la población. Ese dato me mató, me dolió mucho y tiene que ver, entre otras cosas, porque las personas con esquizofrenia, al no contar en muchas ocasiones con un buen nivel de salud, digamos, o de un buen acercamiento hacia la salud, tienden a consumir más drogas, que la droga afecta más su estado de salud mental, o tienen muchas veces problemas cardíacos. Algunas personas con esquizofrenia también son más propensas a ideaciones suicidas y así un largo etcétera. Es decir, se dejan un poco de lado en muchos casos y por lo mismo tienen una esperanza de vida más baja. Pero no es solamente eso, sino que cada episodio psicótico de las personas genera un trabajo mental, digamos, un ejercicio cerebral muy acelerado que hace con que el cerebro de esas personas sean mayores o más viejos de lo que realmente son. Mira. Entonces, hoy por hoy mi mamá es una mujer de 60 años, pero según la literatura médica su cerebro es como de una persona mayor y por lo mismo podría fallecer más temprano. Y eso es un poco asustador. De hecho, cuando se lo comenté a mi papá, porque ellos ya no están juntos, pero son muy cercanos, muy amigos, él me dijo, ojalá eso no sea verdad, porque no queremos perderla tan temprano, sí. Mira cómo seguimos aprendiendo al respecto. Volviendo a tu historia personal, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a los adultos que tienen que lidiar con la esquizofrenia respecto de la comunicación con niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se habla del tema? ¿Cómo se aborda? Me imagino que por la misma inexperiencia, por la misma desinformación, en tu casa se cometieron todos los errores Sí. respecto de qué es lo que hay que hacer o no hacer al momento de hablarlo con los hijos. Sí, mira, yo honestamente confío mucho en los niños. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes siempre se dan cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Y por lo mismo creo que un error muy grande con los niños, niñas y adolescentes, con esquizofrenia o con cualquier otra temática, es fingir que eso no ocurre. Porque se dan cuenta de que algo pasa. Y si no hablamos de eso, lo convertimos en un tabú y ya sabemos que el tabú no lleva a buen lugar. Entonces, yo creo que hay que buscar una manera de conversar con los niños, niñas y adolescentes cuando esto ocurre al interior de las familias y cuáles son las realidades, de qué manera hablar y de qué manera no hablar sobre el tema. En fin, tener cuidado. Porque también los niños, niñas y adolescentes sin querer pueden producir daño. Por ejemplo, imagínate si un adolescente dice, ay, está loca, para minimizar algo y no sabe que loca sí puede tener una carga negativa para una persona con esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, creo que es necesario hablar y eso ya no es un tema generacional, es un tema para todas las generaciones. Pero a propósito de lo que decías antes, de gente que me ha escrito a propósito del libro, pasó algo muy bonito y me emocionó mucho. Una persona me escribió diciéndome, quiero agradecerte. ¿Y agradecerme por qué? No, quiero agradecerte porque antes de leer tu libro jamás hubiese imaginado que había una posibilidad real de conversar con mi mamá sobre la esquizofrenia y de decirle, mamá, no estás bien, déjame llevarte al hospital. Mi mamá aceptó y ahora ella está en el hospital y está bien y eso solo fue posible gracias a tu libro. Tu libro cambió mi vida, me dijo, algo así. O sea, yo no quiero cambiarle la vida a nadie, cada persona sabrá qué decisiones toma, pero eso da cuenta de que a veces la solución es muy simple, ¿cierto? A veces nos complicamos en exceso y no hablamos con las personas sobre los temas y si lo convertimos en tabú va a ser mucho peor. Y eso he tratado yo también de llevarlo a la práctica. No voy a decir que desde un comienzo hablé con mi mamá abiertamente de esquizofrenia porque no fue así. Pero como decía recientemente, mi mamá está siendo una persona mucho más aislada, que no quiere salir tanto de la casa y yo me preocupo por eso. Y en un momento yo hablé con su psiquiatra y le dije, mi mamá está así, me preocupa. Y él me explicó que después de los 60 años era algo normal que ocurriera con las personas con esquizofrenia, que ya no tienen tantos episodios psicóticos, pero sí tienen esos cuadros más negativos, más similares a lo que es la depresión. Y claro, yo tenía la opción de
entre comillas, como se dice, hacerme la loca y decirle a mi mamá, oye mamá, salgamos a tomarnos algo, o vayamos al cine, o vamos a la librería. Podría haber hecho eso, ¿cierto? Entre comillas, piola, tratar de llevarla a la solución de algo que le pueda hacer bien. Pero dije, a ver, yo escribí un libro sobre esto. Yo estoy hablando de que no debo convertir la esquizofrenia en un tabú. ¿Por qué no le voy a contar a mi mamá que las cosas que le están pasando me preocupan y que puede ser un signo de su esquizofrenia? Entonces le conté, oye mamá, ¿sabes qué? Estuve hablando con el doctor Joao y le comenté sobre ciertos aspectos que yo te venía comentando que me preocupan, como esto que no sales tanto de la casa o que estás muy solitaria, etcétera, etcétera. Y él me explicó que esto es parte de la esquizofrenia, especialmente en la edad en la que te encuentras. Entonces te lo digo para que estés más atenta a este tipo de cosas. Y ella me abrazó, me agradeció y al día siguiente me decía, fui a la librería a comprar no sé qué cosa. O sea, no podemos infantilizar a las personas. Hay Yo que creo que normalizarlo. hay que normalizar hasta cierto, o sea, entendiendo las diferencias que hay con la normalidad. Y bueno, entender qué es normalidad en sí mismo ya es un problemón, ¿no? Pero me refiero a normalizar la enfermedad. Pero normalizar la enfermedad, así como le decimos, no sé, a una persona con diabetes, oye, ten Claro. cuidado con X cosa, ¿por qué no podemos con una persona que tiene un tema de salud mental tratar de hablarlo más abiertamente? Porque, por supuesto, la familia es responsable de los cuidados, la sociedad es responsable de los cuidados, el Estado, pero podemos no tener Estado, podemos no tener familia, podemos no tener a nadie y nosotros mismos somos responsables de nuestras vidas. Entonces, si mi mamá no sabe qué hacer con su esquizofrenia, ¿qué vamos a hacer los demás? Amanda, ya que mencionas el Estado, justamente el presidente Boric acaba de anunciar en cadena nacional el presupuesto 2025 enviado al Congreso Nacional y que considera fondos para que los y las cuidadoras reciban el Kit Chile Cuida, acceso además a atención telemática de salud mental. Finalizando el 2025, la promesa es que estén funcionando 15 nuevos centros de salud mental, los llamados COSAM. Me gustaría saber, con tu experiencia, además siendo periodista, cómo evalúas las medidas en materia de salud mental implementadas por el gobierno. Mira, Chile, al igual que casi todos los países de Latinoamérica, sigue teniendo muy por debajo del presupuesto de salud mental que la Organización Mundial de Salud recomienda. El gobierno de Gabriel Boric se comprometió de aquí hasta entregar el mandato, subirlo a un 6%, que es lo que recomienda la OMS, pero hoy por hoy todavía está un poquito más allá del 2%, que es muy poco. Puedo decir que hay un avance en las conversaciones sobre salud mental. Me parece fascinante, por ejemplo, que el presidente, al llegar atrasado a un punto de prensa, comente que estaba con su psicólogo, ¿cierto? O que hable abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo, o que en medio de una jornada hace un par de meses una persona le dijo, hay alguien acá con esquizofrenia, y él se levantó y abrazó a ese hombre. Me parece que desde nuestras autoridades hablar abiertamente, no solo sobre esquizofrenia, sobre otros trastornos a la salud mental, ya un gran paso. Porque cuando normalizamos esas conversaciones, si el propio presidente la normaliza, es muy probable que otras personas lo hagan al interior de sus casas. Es un gesto gigante. O sea, comentábamos, si yo con mi libro tantas personas me han escrito, ¿qué habrán sentido esas mismas personas al ver al presidente de Chile abrazando a un hombre con esquizofrenia? Tiene que haber sido tremendamente emocionante para ellas. Ahora, son gestos valiosos porque, claro, antes no existía ni siquiera la conversación, pero también en un momento que hay que imprimirle sentido de urgencia por los índices, ¿no? Por las cifras que tenemos en Chile en cuanto al deterioro de la salud mental, que estamos rankeados ahí a nivel mundial. Exacto, o sea, vemos después de la pandemia una situación un poco ambigua, porque estamos hablando más de crisis de salud mental, pero ¿qué es lo que estamos haciendo realmente para atajar estas situaciones? Vemos que en los colegios cada vez más hay episodios de acoso escolar, vemos lamentablemente en las noticias muchas noticias de muertes por suicidio en comunidades de distintas edades, vemos cuadros de depresión tremendamente fuertes, vemos cada vez más personas sacando licencia psiquiátrica en los trabajos, etcétera. Entonces, estamos en una crisis de salud mental y por lo mismo deberíamos hablar más del tema y por lo mismo el Estado debería poner más urgencia a esto. Pero lo que me llama la atención es que muchas veces cuando hablamos de temas de salud mental hablamos desde un lugar de condescendencia y tristeza y, ay, pobrecito, ya, que se vaya a su casa, que se cuide y listo, pero no nos hacemos realmente cargo de las consecuencias que tiene
contar con una persona con una salud mental afectada, porque no es solamente la persona, es su entorno, y no solamente su entorno familiar, que claramente tiene mayores problemas a raíz de esta situación, sino que también estamos hablando de personas, en muchos casos, en edad de trabajar, que no están ejerciendo. Entonces, estamos hablando de un impacto económico. O sea, por último, si somos utilitaristas en este sistema capitalista y estamos hablando de plata, hablemos de las consecuencias reales de tener a tantas personas afectadas con su salud mental y hablemos de cómo eso impacta el país. Entonces, por supuesto, deberíamos hablar mucho más de eso. El Estado tiene que poner más. Están las promesas, hay que ver las acciones. O sea, queda independiente de las promesas la deuda pendiente de aquí a que termine el periodo del actual gobierno. Tu diagnóstico de la situación actual hoy en Chile respecto de salud mental. Si pudieses definirlo en una palabra. En una palabra. Qué difícil. Yo diría que estamos en transición. Yo espero que de aquí a 20 años en Chile hablar de salud mental, da lo mismo que trastorno a la salud mental, sea mucho más sano o un espacio más abierto de lo que es hoy por hoy. Es decir, hoy ya estamos más acostumbrados a escuchar personas que tienen una licencia psiquiátrica o que tienen un cuadro de depresión o un cuadro de ansiedad, pero me parece que hay otros trastornos, principalmente los relacionados a episodios psicóticos, con los que no se puede hablar con la misma apertura. Yo espero que de aquí a 20 años, ojalá menos, las personas puedan hablar con esa apertura de lo que les está ocurriendo y que su círculo cercano lo pueda entender y también las personas a nivel social, a nivel de trabajo, etcétera. Porque muchas veces, incluso en los países que cuentan con leyes y proyectos para tener cupo para personas con una discapacidad psíquica o psiquiátrica, muchas veces no se respeta por justamente el desconocimiento. Entonces, creo que estamos en transición. No es una palabra, son dos, pero diría que estamos en transición. Vamos, creo que por un buen camino, pero falta muchísimo todavía. Se parece mucho esa respuesta a la pregunta con la que cerramos nosotros nuestro programa. ¿Cómo ves al Chile que viene? Hoy en transición, en el futuro con un poco más de esperanza respecto de nuestra salud mental. Eso espero y espero. Por lo mismo, creo que contar nuestras historias y hablar abiertamente sobre estos temas estamos haciendo nuestro pequeño aporte. Sí. Amanda, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Está en librerías de todo el país, pero también quienes quieren leerlo en formato digital o no quieren ir hasta una librería, se puede comprar por Busca Libre, se puede leer en formato digital en Amazon, Google Libros, Baja Libros y varias páginas web. Pero está disponible para el que quiera, basta googlear, no quería parecerme a ti y salen las opciones, sobre todo ahora con este cyber, hay muchos descuentos ahí asociados. Yo no gano tanto por esto, pero no importa, lo importante es que lo lean. Para seguir abriendo el tema de conversación más allá de esta entrevista, quienes conectaron con este programa, con este capítulo, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden comunicarse contigo? Yo la verdad siempre muy abierta a que las personas me contacten. Mi nombre es Amanda Martón Ramaciotti, así que no es un nombre tan común. Cualquier persona que me busque en redes sociales con ese nombre me va a encontrar y me puede escribir. Yo encantada de leer sus historias, sus comentarios y sus visiones acerca del tema y acerca del libro también. Encantada. Amanda, una conversación edificante, necesaria en los tiempos que corren, increíble de lo poco que hablamos de esto y a medida que vamos sumando minutaje al aire, uno dice, ¿por qué no hicimos esto antes? Bueno, nos ponemos al día. Totalmente. Seguimos en transición, como Más me vale decía. tarde que nunca, sí. Amanda, muchas gracias por conversar hoy con nosotros. Los destacados, todos nuestros cortes a través de las redes de Súbela News y Súbela. Que estén muy bien, hasta un próximo estreno.